Mi esposa y mi jefe presentaron mi rascacielos de $850 millones como suyo y me despidieron frente a la junta. Tú eres solo el lápiz, nosotros somos la mente maestra, me dijeron mientras se besaban. No sabían que el terreno de la obra está a nombre de una empresa fantasma que yo controlo y que acabo de revocar el permiso de construcción. Soy Alejandro, tengo 32 años y durante la última década he sido el arquitecto fantasma detrás del éxito fraudulento de Horizon Group. Pero lo que ocurrió aquel martes lluvioso de noviembre superó cualquier límite de la crueldad humana y profesional, porque no solo me robaron el trabajo de mi vida, sino que destruyeron mi matrimonio y mi carrera en un solo movimiento calculado con la frialdad de un cirujano psicópata. Todo comenzó a las 9 de la mañana en la sala de juntas de cristal del piso 45. Donde el aire olía a café expreso caro y a traición inminente. Frente a mí, sobre la mesa de caoba que costaba más que la casa de mis padres, estaba la maqueta detallada de la Torre Helios. Un rascacielos autosostenible de 120 pisos valorado en $850,000 un proyecto en el que yo había trabajado 18 horas diarias durante 3 años, sacrificando fines de semana, salud y tiempo de calidad, diseñando cada viga, cada sistema de ventilación y cada ángulo de luz solar. Pero cuando los inversores japoneses del grupo Tanaka entraron en la sala, liderados por el intimidante señor Tanaka, no fui yo quien se levantó para presentar el proyecto, fue Roberto, mi jefe y CEO de la firma, un hombre con una sonrisa de tiburón y un bronceado artificial, quien se ajustó la corbata de seda y dijo: caballeros, bienvenidos al futuro. Permítanme presentarles mi obra maestra, la culminación de mi genio visionario, y justo a su lado, asintiendo con admiración fingida y pasándole el puntero láser, estaba Carla, mi esposa de 5 años y directora de marketing de la firma. Quien me había dicho esa mañana que tenía una reunión de estrategia temprano. Sentí como la sangre se me helaba en las venas mientras escuchaba a Roberto apropiarse de mis palabras, de mis metáforas sobre la arquitectura orgánica y de mis cálculos estructurales. Mientras Carla lo miraba con una devoción que iba mucho más allá de lo profesional. Intenté levantarme, intenté decir disculpen, pero ese diseño es mío. Tengo los bocetos originales en mi tablet, pero antes de que pudiera emitir un sonido, Roberto me lanzó una mirada que me clavó en la silla y Carla me hizo un gesto sutil pero brutal con la mano, indicándome que me callara. La presentación duró 2 horas agonizantes, al final de las cuales el señor Tanaka, impresionado hasta las lágrimas por la visión de Roberto, firmó el contrato de inversión preliminar y brindó con champán. Señor Roberto, su mente es un tesoro nacional, dijo el inversor. Este edificio cambiará el horizonte de la ciudad para siempre. Cuando los inversores salieron, dejando la sala llena de humo de puros y olor a victoria robada, me puse de pie temblando de rabia. ¿Qué demonios acaba de pasar?, grité, golpeando la mesa cerca de la maqueta. Roberto, ¿obra maestra tuya? Ni siquiera sabes usar el software de modelado. Ese es mi diseño. Es mi alma puesta en concreto. Roberto se rió, una risa seca y condescendiente, y se sirvió otra copa de champán. Ay, Alejandro, siempre tan dramático y tan pequeño, dijo, caminando hacia Carla y rodeándole la cintura con una familiaridad que me revolvió el estómago. Mira, seamos realistas, tú eres un buen técnico, un excelente dibujante, eres el lápiz, Alejandro, pero yo soy la mente maestra, yo soy la marca. Nadie le daría 850 millones a un arquitecto introvertido que viste trajes de oferta. Se los dan a Horizon Group, se los dan a mí. Miré a Carla, esperando que ella me defendiera, que dijera que esto era una locura, pero ella simplemente se apoyó en el hombro de Roberto y me miró con una frialdad que nunca había visto. Roberto tiene razón, Ale, dijo ella, usando el apodo cariñoso que ahora sonaba como un insulto. Tú no tienes el perfil para liderar esto. Además, necesitamos el bono de éxito de $15,000,000 para la empresa, y Roberto ha decidido que, para optimizar costos y eliminar cabos sueltos que puedan reclamar autoría. Bueno, estás despedido. Sentí como si me hubieran golpeado con un mazo en el pecho. ¿Despedido? ¿Después de darles el contrato más grande de la historia de la firma? Exacto, interrumpió Roberto, sacando un sobremanila del maletín. Y no solo despedido, Alejandro, aquí tienes los papeles del divorcio también. Carla y yo llevamos juntos 1 año. Desde que empezaste a obsesionarte con este estúpido edificio y dejaste de prestarle atención a ella, nos vamos a casar en cuanto se finalice el trámite y nos mudaremos al ático de la Torre Helios cuando se construya. Gracias por diseñar nuestro nido de amor. Por cierto,
Carla tomó los papeles y me los lanzó al pecho. Firma rápido y no hagas un escándalo, te daremos una indemnización de 3 meses de sueldo, unos miserables $20,000, para que no te mueras de hambre mientras buscas trabajo dibujando casitas para perros, que es para lo que sirves. Me quedé allí, paralizado, viendo cómo mi esposa y mi jefe se besaban frente a mi maqueta. Celebrando su triunfo absoluto sobre mi cadáver profesional y personal, creían que tenían todas las cartas, creían que yo era solo un peón prescindible que podía ser descartado y humillado sin consecuencias, pero en su arrogancia infinita habían olvidado un detalle fundamental, un detalle que databa de hace 50 años y que tenía que ver con el terreno exacto donde se iba a construir la torre. Un terreno baldío en el distrito financiero que Roberto creía haber comprado a una corporación anónima en las Islas Caimán, lo que Roberto y Carla no sabían. Porque nunca se molestaron en investigar la historia profunda de las escrituras o leer la letra pequeña de los registros de propiedad antiguos, es que la empresa Sombra Real Holdings, la dueña del terreno, no era un conglomerado extranjero. Era una sociedad unipersonal que mi abuelo fundó en los años 70 y que me heredó en secreto al morir hace 2 años. Yo era el dueño de la tierra. Y en el contrato de arrendamiento del suelo que Roberto firmó ciegamente con mis abogados, sin saber que eran mis abogados, había una cláusula de aprobación de arquitecto titular, la cláusula 33C, que estipulaba que el dueño del terreno tenía derecho de veto absoluto sobre cualquier construcción si el arquitecto principal del proyecto era despedido o reemplazado sin causa justa. Tomé los papeles del divorcio del suelo. Los limpié con una calma que los asustó por un segundo, y los miré a los ojos. Disfruten su champán, les dije en voz baja, casi inaudible, porque va a ser lo último que celebren en esta oficina. Salí de la sala de juntas con mi dignidad intacta y un plan de destrucción masiva en mi mente. Bajé en el ascensor mientras marcaba el número de mi abogado fiduciario. Señor Goldberg, dije cuando contestó, es hora de ejecutar la cláusula 33C y activar el protocolo de demolición legal. Quiero que revoques el permiso de uso de suelo de Horizon Group inmediatamente y notifiques al grupo Tanaka que el proyecto no tiene donde construirse porque el dueño del terreno acaba de cancelar el contrato. Salí del edificio de cristal de Horizon Group bajo una lluvia torrencial que parecía lavar la suciedad de 5 años de mentiras, pero mi teléfono no tardó ni 10 minutos en empezar a vibrar como un animal herido en mi bolsillo. Era Roberto. Seguido de 3 llamadas perdidas de Carla y un mensaje de voz urgente de la secretaria de presidencia, ignoré todo y caminé con la calma de un verdugo hacia una pequeña cafetería al otro lado de la calle. Desde donde tenía una vista perfecta de la entrada principal y del caos que, según mis cálculos, estaba a punto de desatarse en el piso 45, pedí un café negro y llamé a Goldberg, mi abogado de confianza y administrador de Sombra Real Holdings, la entidad opaca que mi abuelo había creado para proteger su patrimonio de los buitres corporativos. ¿Está hecho?, le pregunté mientras veía cómo las luces de la sala de juntas parpadeaban frenéticamente a través de los ventanales empapados por la lluvia. Enviado y recibido, Alejandro, respondió Goldberg con su voz rasposa de fumador empedernido. Acabo de notificar formalmente al departamento legal de Heraisen y copiamos a los abogados del grupo Tanaka en Tokio. Les informamos que debido al despido injustificado del arquitecto garante, estipulado en la cláusula 33C del contrato de arrendamiento de suelo, Sombra Real Holdings ejerce su derecho irrevocable de rescindir el permiso de construcción y prohíbe el acceso de maquinaria pesada al lote 45B a partir de este instante. Y también les recordé la penalización por incumplimiento, $500,000 diarios por cada día que sus equipos permanezcan en nuestra propiedad sin autorización. Sonreí, imaginando la cara de Roberto al leer que su obra maestra de $850 millones acababa de convertirse en el pisapapeles más caro de la historia porque no tenía dónde ponerla. Colgué y esperé. No pasaron ni 20 minutos cuando vi salir al señor Tanaka y a su séquito de inversores japoneses del edificio, pero ya no sonreían ni brindaban. Tanaka caminaba con paso furioso, gesticulando violentamente hacia su teléfono, y justo detrás de él, corriendo bajo la lluvia sin paraguas y arruinando sus trajes de diseñador, iban Roberto y Carla, intentando detenerlo, suplicando. Roberto agarró el brazo de Tanaka y el inversor se lo sacudió con un gesto de asco. Subiéndose a su limusina y dejando a mis traidores empapados y desesperados en la acera, fue entonces cuando mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un mensaje de texto de Carla. Alejandro, por favor contesta. Ha habido un error administrativo terrible. Roberto no quería despedirte de verdad. Fue una prueba de estrés. Vuelve a la oficina ya.
Los inversores están furiosos por un problema con el terreno y dicen que solo tú conoces los detalles técnicos. Es una emergencia nacional, solté una carcajada que asustó a la camarera. ¿Prueba de estrés? Murmuré, ahora verán lo que es estrés real. Decidí dejarlo sufrir una hora más, tiempo suficiente para que el pánico se asentara en sus huesos y para que empezaran a culparse mutuamente. Cuando finalmente entré de nuevo en el lobby del edificio, empapado pero con la cabeza alta, la recepcionista me miró como si viera a un fantasma. Señor Alejandro, suba rápido. El señor Roberto está rompiendo cosas. Subí al ascensor y al llegar al piso 45, el ambiente era de funeral, las secretarias cuchicheaban, los ingenieros junior corrían con planos, y desde la oficina de cristal de Roberto se escuchaban gritos. Entré sin tocar. Encontrando a Roberto con la cara roja y las venas del cuello hinchadas, gritándole por teléfono a alguien que probablemente era su propio abogado incompetente, mientras Carla estaba sentada en el sofá de cuero blanco. Llorando y mordiéndose las uñas, al verme, Roberto colgó el teléfono violentamente y corrió hacia mí, pero se detuvo a 1 metro, recordando quizás que ya no tenía poder sobre mí. Alejandro. Gracias a Dios. Exclamó, cambiando su máscara de ira por una de falsa camaradería. Escucha, tenemos un problema grave, una empresa fantasma llamada Sombra Real Holdings ha bloqueado el terreno. Dicen que hay una cláusula estúpida sobre el arquitecto. Tienes que hablar con ellos. Tú hiciste el estudio de suelo inicial, seguro sabes quiénes son, arréglalo y te readmitimos, te daremos un aumento del 5%, lo miré con incredulidad. ¿Un 5%? Roberto, hace 2 horas me dijiste que era un lápiz inútil y te estabas besando con mi mujer. Carla se levantó, secándose las lágrimas. Ale, amor, no seas rencoroso, estábamos confundidos, la presión del proyecto nos afectó, pero ahora necesitamos que uses tus contactos para desbloquear esto. Tanaka ha congelado la transferencia de los 850 millones y si no resolvemos esto para mañana a las 9 de la mañana. Horizon Group quebrará por las multas de cancelación. Me senté en la silla del CEO, la misma silla de la que Roberto me había mirado con desprecio esa mañana. Puse los pies sobre el escritorio y crucé las manos detrás de la cabeza. Es curioso. Dije con calma, porque conozco muy bien a los dueños de Sombra Real Holdings. De hecho, tengo una relación muy íntima con ellos. Los ojos de Roberto se iluminaron con esperanza. ¿De verdad? Genial. Llámalos. Diles que fue un malentendido. Ofréceles más dinero por el alquiler. Lo que sea. No hace falta llamarlos, respondí, sacando de mi bolsillo interior una copia certificada de las escrituras de propiedad que siempre llevaba conmigo desde que mi abuelo murió, y la deslicé sobre la mesa hacia ellos. La razón por la que Sombra Real Holdings activó la cláusula 33C es porque el dueño único y presidente de la compañía soy yo. El silencio que siguió a esa declaración fue tan absoluto que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Roberto agarró el papel, sus manos temblaban tanto que casi lo rompe, leyó el nombre Alejandro D. Vargas en la línea de propietario beneficiario y se puso pálido como la cera. Carla se tapó la boca con las manos, soltando un gemido ahogado. Tú, susurró Roberto, ¿tú eres el dueño del terreno más caro del distrito financiero? ¿Y has estado trabajando aquí por un sueldo miserable todo este tiempo? Sí, respondí, disfrutando cada segundo de su agonía. Quería aprender el negocio desde abajo, quería ver si Horizon Group merecía mi legado, y sobre todo, quería ver si tú y Carla merecían mi lealtad. Y vaya que me dieron la respuesta hoy. Roberto, construiste todo tu proyecto, toda tu reputación y todo tu futuro sobre mi tierra, sin saber que el empleado inútil, al que humillaste tenía el poder de quitarte el suelo bajo tus pies, literalmente. Carla intentó acercarse. Alejandro. Mi amor, yo no sabía, esto lo cambia todo, somos ricos, tú y yo. No, Carla, la corté con una mirada de hielo. Yo soy rico, tú eres la ex esposa de un millonario que acaba de ser despedida de su trabajo de marketing porque, como dueña del terreno. Una de mis nuevas condiciones para siquiera considerar sentarme a negociar con Horizon es la reestructuración completa de la junta directiva. Me levanté y caminé hacia la maqueta de la Torre Helios. Y Roberto, dije girándome hacia él, que parecía haber envejecido 20 años en 5 minutos, actualmente estás invadiendo propiedad privada, y según la notificación que mi abogado envió, me debes $500,000 por el día de hoy, y otros 500,000 por mañana, y así sucesivamente, así que te sugiero que empieces a buscar monedas en los cojines del sofá, porque Tanaka no va a pagar tus multas por incompetencia. De hecho, acabo de recibir un correo de sus abogados.
Quieren reunirse conmigo, con el dueño del terreno, directamente, para ver si pueden salvar el proyecto con un arquitecto que sí sepa lo que hace. Roberto cayó de rodillas, literalmente de rodillas. Alejandro, por favor, no me hagas esto. Tengo hipotecas, tengo deudas de juego, si pierdo este contrato me matan, te daré el 50% de la empresa, te daré el puesto de CEO, toma a Carla si quieres, pero no me quites el proyecto. Lo miré con un desprecio infinito. El proyecto es mío, Roberto, siempre lo fue, tú solo eras el intermediario avaricioso, y ahora. Estás despedido de mi obra. Salí de la oficina dejándolos en el suelo, destruidos, pero sabía que la guerra no había terminado. Roberto era una rata acorralada y las ratas muerden, y Carla. Carla sabía dónde guardaba mis secretos personales, así que la siguiente fase no sería solo financiera, sería una batalla campal por mi propia seguridad. Creí que al revelar mi identidad como el dueño del terreno la batalla había terminado, pero subestimé la capacidad de Roberto para descender a los infiernos de la ilegalidad cuando se siente acorralado. Porque apenas 12 horas después de haber salido de esa oficina dejando a mi ex jefe y a mi ex esposa revolcándose en su propia miseria, me desperté en la suite de seguridad del Hotel Ritz-Carlton, donde me había refugiado por consejo de Goldberg. Con el sonido insistente de alguien golpeando la puerta, al abrir me encontré con 2 oficiales de policía y un notario judicial que me entregaron una orden de restricción temporal y una demanda civil por espionaje corporativo. Sabotaje industrial y fraude de tierras. Resulta que Roberto, en un movimiento desesperado y suicida, había utilizado los últimos fondos líquidos de Horizon Group para contratar al bufete de abogados más sucio de la ciudad, Vipers and Associates. Y habían fabricado una narrativa delirante en la que alegaban que yo, abusando de mi posición como arquitecto junior, había falsificado las escrituras de propiedad de Sombra Real Holdings utilizando información privilegiada de la empresa y que, por lo tanto, el terreno pertenecía legítimamente a Horizon Group por derecho de adquisición implícita. Era una mentira tan grande que rozaba lo cómico, pero tenía un objetivo claro. Congelar mis activos y el terreno el tiempo suficiente para que Roberto pudiera firmar el contrato final con Tanaka y recibir el primer desembolso de fondos antes de huir del país. Tiene prohibido acercarse a las oficinas de Geraisen o contactar al grupo Tanaka bajo pena de arresto inmediato, me dijo el oficial mientras me entregaba el legajo de 500 páginas, pero eso no fue lo peor. Lo peor fue ver en las noticias de la mañana una entrevista exclusiva que Carla había dado a un canal de chismes locales, donde aparecía con ojos llorosos y un moretón en la mejilla que yo sabía perfectamente que era maquillaje teatral, diciendo: mi esposo Alejandro es un hombre inestable, siempre tuvo celos del genio de Roberto, me amenazó con destruir el edificio si no le dábamos crédito, por favor, solo queremos trabajar en paz. Sentí una furia fría subir por mi garganta. Carla no solo me había traicionado emocionalmente, ahora estaba intentando asesinar mi carácter públicamente para invalidar mi poder legal. Llamé a Goldberg, quien ya estaba en camino hacia el tribunal. Alejandro, esto es guerra sucia. Me gritó por el manos libres, han conseguido un juez corrupto, el juez Moretti, amigo de póker de Roberto, que ha emitido una medida cautelar, ex parte, bloqueando tu derecho de veto sobre el terreno por 72 horas. Alegan interés público, debido a la magnitud de la inversión extranjera. Si no desmontamos esto antes del viernes, Roberto podrá meter las excavadoras y una vez que empiecen a cavar, será mucho más difícil sacarlos. 72 horas. Ese era el tiempo que tenía para probar que el diseño era mío y que la tierra era mía antes de que robaran mi legado para siempre. Decidí jugar mi carta más arriesgada, la carta que había guardado para una emergencia nuclear, el archivo fantasma. Verás, Roberto era un ladrón, pero era un ladrón perezoso, y Carla era una traidora, pero no entendía de tecnología, así que durante los 3 años que pasé diseñando la Torre Helios, yo no solo dibujaba planos. Yo incrustaba un código de encriptación blockchain en cada capa digital del modelo arquitectónico, una firma digital invisible que no solo probaba mi autoría, sino que contenía una trampa lógica. Ese mismo día a las 2 de la tarde. Ignorando la orden de restricción y arriesgándome a ser arrestado, me presenté en el vestíbulo del hotel donde se alojaba el señor Tanaka. Sabía que Roberto estaría allí intentando cerrar el trato aprovechando la ventana de 72 horas que el juez corrupto le había regalado, y efectivamente, allí estaban, sentados en el salón de té privado. Roberto lucía triunfante, mostrando planos impresos y Carla le servía té a Tanaka con una sonrisa de geisha sumisa. Entré caminando rápido, seguido por Goldberg y 2 guardias de seguridad privada que había contratado. Seguridad. Arresten a ese hombre, gritó Roberto al verme, poniéndose de pie de un salto.
está violando una orden judicial. Tanaka levantó la mano, pidiendo silencio, y me miró con curiosidad. Señor Alejandro, su ex jefe dice que usted es un criminal y un saboteador. ¿Por qué debería escucharle en lugar de llamar a la policía? Porque si usted firma ese contrato con Horizon Group, señor Tanaka, dije con voz firme, colocando mi laptop blindada sobre la mesa, estará comprando un edificio que colapsará digitalmente en cuanto se ponga la primera piedra. Roberto se rió nerviosamente. No le escuche. Está loco, el diseño es perfecto. Mis ingenieros lo revisaron, sus ingenieros revisaron una copia superficial, corregí, abriendo el archivo maestro en mi pantalla. Señor Tanaka, permítame mostrarle algo que Roberto no puede porque no tiene la clave de acceso de nivel 0. Tecleé mi contraseña biométrica y proyecté la imagen en la pantalla gigante del salón. El modelo 3D de la Torre Helios apareció girando majestuosamente. Roberto afirma que él diseñó esto, ¿verdad? Pregunté. Roberto asintió sudando. Claro que sí, es mi visión. Bien, entonces Roberto podrá explicar por qué, si hacemos zoom en la estructura molecular de los vidrios del piso 80. Hice el gesto en la pantalla, ampliando la imagen hasta un nivel microscópico. Aparece esto, y ahí, grabado en la textura digital de cada ventana del edificio virtual, había una inscripción repetida miles de veces: propiedad intelectual de Alejandro Vargas, registrada en la Biblioteca del Congreso año 2021. Si está leyendo esto sin mi autorización, este archivo es robado. La cara de Tanaka se transformó en una máscara de piedra. Roberto intentó balbucear. Eso es un virus que él implantó, hackeó el sistema. Hay más, continué implacable. El cálculo estructural de la torre depende de una aleación de acero específica que patenté a mi nombre hace 2 años bajo la empresa Vargas Innovations. Si intentan construir este edificio con acero estándar usando los planos que Roberto tiene, la torre oscilará peligrosamente con vientos de más de 50 km por hora y colapsará en menos de 5 años. Básicamente, Roberto le está vendiendo una tumba de $850 millones. Tanaka se levantó lentamente, su mirada pasando de la pantalla a Roberto con una intensidad aterradora. ¿Es esto cierto, Roberto-san? No posee usted la propiedad intelectual ni la patente estructural. Roberto estaba acorralado. Es mentira. Podemos rediseñarlo. Podemos usar otro acero. No pueden, interrumpió Goldberg, porque la patente del diseño visual está vinculada a la patente estructural. Si cambian la estructura, tienen que cambiar el diseño exterior y entonces ya no es la Torre Helios que el señor Tanaka aprobó, es otro edificio, y ustedes no tienen tiempo ni talento para diseñar otro. Carla, viendo que el barco se hundía, intentó cambiar de bando de nuevo. Señor Tanaka, yo le dije a Roberto que no lo hiciera. Él me obligó, yo soy una víctima. Cállate, traidora, le gritó Roberto, perdiendo totalmente la compostura. Tú fuiste la que sugirió robarle los planos mientras dormía. Tú me diste sus contraseñas. La confesión pública resonó en el salón, y Tanaka hizo un gesto seco a sus guardaespaldas. Suficiente, dijo el inversor japonés. Horizon Group ha deshonrado este negocio. El trato está cancelado permanentemente, Roberto. En un ataque de pánico puro al ver desaparecer su salvavidas financiero, se lanzó hacia mi laptop intentando romperla. No vas a arruinarme, maldito arquitecto de segunda. Gritó, pero mis guardias lo interceptaron antes de que pudiera tocarme, inmovilizándolo contra la alfombra persa. Fue entonces cuando Goldberg sacó su teléfono. Señor Roberto, le sugiero que se calme, porque mientras usted estaba aquí jugando al empresario, la Fiscalía del Distrito acaba de recibir un paquete con todas las pruebas de sus sobornos al juez Moretti para conseguir la orden de restricción. Mis investigadores grabaron la entrega del dinero en efectivo que su secretaria hizo esta mañana en el estacionamiento del tribunal. Roberto dejó de luchar y se quedó flácido. El color abandonó su rostro al entender la magnitud de su error. Había pasado de un conflicto civil a un delito federal en cuestión de horas. Carla intentó escabullirse hacia la salida, pero Tanaka habló con una voz helada: detengan a esa mujer también. Mi equipo legal presentará cargos por intento de fraude internacional contra ambos directivos de Horizon. La policía, la real, no los amigos de Roberto, llegó minutos después, alertada por Goldberg. Y mientras esposaban a mi ex jefe y a mi ex esposa, Roberto me miró con ojos llenos de lágrimas y odio. ¿Por qué, Alejandro? Podríamos haber compartido el dinero, podrías haber sido mi socio. Me acerqué a él, acomodándole la solapa del saco que se había arrugado en la pelea. Porque, Roberto, le susurré al oído para que solo él me escuchara. Tú construyes edificios sobre mentiras, yo construyo sobre cimientos sólidos, y en mi mundo,
el arquitecto siempre sobrevive al terremoto, lo sacaron del hotel ante la mirada atónita de los huéspedes. Y yo me quedé solo con Tanaka y Goldberg frente a la maqueta digital de mi torre, señor Vargas, dijo Tanaka haciendo una reverencia formal, lamento profundamente la ofensa a su honor, el grupo Tanaka todavía desea construir la Torre Helios, pero solo si tratamos directamente con el verdadero creador. Y dueño del terreno, sonreí, extendiendo mi mano, hablemos de negocios, señor Tanaka, pero el precio acaba de subir un 20% por las molestias, y quiero que el nombre del edificio sea cambiado a Torre Lealtad. Tanaka estrechó mi mano firmemente. Trato hecho, y así, en medio de las ruinas de Horizon Group, firmé el contrato que me convertía oficialmente en uno de los arquitectos más ricos y poderosos del continente, pero la historia no terminó con la cárcel de Roberto y Carla. Porque descubrir la red de corrupción que habían tejido reveló secretos que ponían en peligro mi propia vida, y la venganza final requeriría demoler no solo su empresa, sino borrar su existencia del mapa corporativo para siempre. 2 años después de aquella tarde caótica en el Hotel Ritz-Carlton, me encontraba de pie en el balcón privado del piso 120 de la recién inaugurada Torre Lealtad. Sosteniendo una copa de champán vintage mientras el viento a 300 metros de altura agitaba suavemente mi corbata, abajo, la ciudad brillaba como un mar de diamantes eléctricos, y justo en la entrada principal. Una multitud de fotógrafos y dignatarios internacionales se congregaba para la ceremonia de corte de cinta que oficializaba la apertura del edificio más alto y tecnológicamente avanzado del hemisferio. A mi lado estaba el señor Tanaka, quien ahora no solo era mi socio principal sino un amigo cercano que me había enseñado el arte de la paciencia estratégica. Es una vista magnífica, Alejandro-san, dijo él. Pensar que todo esto estuvo a punto de ser construido sobre una mentira, asentí, bebiendo un sorbo, pero mi mente no estaba en la fiesta, sino viajando hacia un lugar mucho más oscuro y frío a 50 kilómetros de distancia. La Penitenciaría Federal de Alta Seguridad de Ironwood, donde mis antiguos verdugos estaban viviendo una realidad muy diferente a la mía. El juicio contra Roberto y Carla había sido el evento mediático del año. Duró 6 meses y expuso cada rincón podrido de Horizon Group. Mis abogados, liderados por el implacable Goldberg, presentaron más de 10.000 documentos de prueba, demostrando no solo el fraude de tierras y el soborno al juez Moretti, quien también terminó tras las rejas, sino una red de lavado de dinero que Roberto había estado operando para ocultar sus deudas de juego. El día de la sentencia. Recuerdo ver a Roberto, demacrado, calvo por el estrés y temblando, escuchando al juez dictar una pena de 25 años por crimen organizado y fraude corporativo. Carla, por su parte, intentó hasta el último minuto culpar a Roberto de coacción. Pero los correos electrónicos que recuperamos de su servidor privado demostraban que ella fue la autora intelectual del plan para robarme la propiedad intelectual, lo que le valió una condena de 12 años sin posibilidad de libertad condicional. Hoy, mientras yo soy celebrado como el arquitecto del siglo en las portadas de Forbes y Architectural Digest, Roberto trabaja en la lavandería de la prisión por 15 centavos la hora, planchando uniformes grises que le recuerdan cada día que ya no es el hombre de los trajes de seda. Y Carla, la última noticia que tuve de ella a través de mi red de informantes es que su belleza y arrogancia no le sirvieron de nada en el pabellón de mujeres, donde ahora se dedica a limpiar los baños comunes y ha envejecido 20 años en 2. Pero mi victoria no fue solo penal, fue financiera y total. Cuando Horizon Group se declaró en bancarrota tras el escándalo, el síndico puso a subasta todos los activos de la empresa para pagar a los acreedores, y yo, usando una subsidiaria anónima llamada Justicia Poética LLC, compré todo el catálogo de la firma por centavos de dólar, sus oficinas, sus patentes anteriores y, lo más dulce de todo, la mansión personal de Roberto y el apartamento de soltera de Carla. La mansión de Roberto la demolí personalmente manejando la excavadora el día de mi cumpleaños, transmitiéndolo en vivo para que él pudiera verlo desde la televisión de la sala común de la cárcel, y en su lugar construí un parque público gratuito llamado Parque de la Honestidad, donde los niños juegan sobre las ruinas de su ego. El apartamento de Carla se lo doné a una organización que ayuda a mujeres víctimas de abuso financiero, asegurándome de que su antiguo santuario de vanidad sirviera para sanar a las personas que ella despreciaba. Pero el golpe final, el verdadero cierre de este ciclo, ocurrió esta misma mañana antes de la inauguración. Recibí una carta desde la prisión, escrita con lápiz en papel barato. Era de Roberto. En ella me suplicaba que depositara $50 en su cuenta de economato para poder comprar café y cigarrillos, apelando a los viejos tiempos y a que en el fondo fuimos amigos. Leí la carta frente a mi chimenea de gas en el ático de la torre.
Y en lugar de tirarla a la basura, le pedí a mi asistente que le enviara una respuesta oficial, un sobre que contenía un solo objeto, un lápiz de dibujo número 2, nuevo y afilado, con una nota que decía: tú dijiste que yo solo era el lápiz y tú la mente maestra, ahora tienes el lápiz, Roberto, usa tu mente maestra para dibujar tu salida de ahí, sé que es cruel, sé que algunos dirán que es excesivo. Pero cuando miro mi reflejo en los ventanales de la Torre Lealtad, no veo a un hombre cruel, veo a un sobreviviente que entendió que en el mundo de los negocios y el amor, si no proteges tus cimientos, cualquiera puede venir a derribar tu casa. Y ahora, mientras los fuegos artificiales iluminan el cielo celebrando mi éxito, sé que ellos están mirando el mismo cielo a través de barras de acero, entendiendo finalmente que el verdadero arquitecto no es el que dibuja el plano más bonito, sino el que es dueño del suelo donde se construye la verdad. Gracias a todos por escuchar esta historia. Agradecería si se suscriben y dan like, me ayudaría a poder monetizar mi contenido, el cual es mi sueño, y no se olviden de comentar que ayuda a que YouTube me recomiende.